Hola queridos hermanos, queridos amigos, qué bueno poder volver a encontrarnos una semana más por nuestro canal de YouTube para compartir la palabra del Señor. Nos vamos a tomar un momento para pedirle al Señor y a su Espíritu Santo que realmente hoy nos hable a través de su palabra. Señor, te queremos pedir en este momento, nos presentamos delante de ti para que con tu ayuda, con la de tu Espíritu que habita en nosotros, puedas hablarnos en cada versículo, en cada palabra, que trabajemos en estos minutos por este medio. Señor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos que en este tiempo más que nunca tu palabra sea efectiva y se nos revele a cada uno de nosotros para poder comprender cuál es tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, en este momento. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Cuenta la historia que a los finales de los años 40, el gobierno de los Estados Unidos contrató al ingeniero naval William Gibbs y a su empresa naviera para proyectar y construir el crucero de tropas más grande conocido hasta ese momento. El proyecto demandaría y su construcción unos $80 millones. Tendría la capacidad de subir en él a 15.000 soldados con todos sus pertrechos, viajar 16.000 kilómetros sin la necesidad de cargar combustible, ni siquiera provisión para los soldados y el personal que estaba a bordo. Tenía una velocidad tan importante que era capaz de estar en horas o en unos cuantos días en cualquier parte de nuestro planeta Tierra. Allí se proyectó que viajen unos 15.000 soldados, pero lastimosamente nunca realizó un viaje con ese fin. Solamente fue utilizada varias veces para transportar hasta 2.000 personas, pero con todos los lujos que uno pueda imaginar. De ser una transportadora de tropas se transformó en un crucero de lujo para presidentes, jefes de estados y celebridades. Allí disfrutaron un viaje a todo confort en forma pacífica por los océanos de nuestro mundo y se divirtieron, disfrutaron de la comodidad de esa embarcación. Realmente tenía 2 teatros, 3 bares, 4 restaurantes y cientos de camarotes exclusivos, privados y con todo el confort que usted se pueda imaginar de un crucero de lujo. Se dice que en la cubierta siempre había grandes fiestas y había allí una gran pileta para el disfrute de los pasajeros. Finalmente, el SS Unistay, ¿qué es? ¿Es un crucero de lujo o es una transportadora de tropas? Este es el tema del día de hoy. Se conoce que los grandes clubes o selecciones nacionales suelen contratar coaching y psicólogos como parte de su equipo técnico. La misión de ellos es dar charlas y animar a sus jugadores, a todo el equipo ante cada encuentro deportivo, especialmente los más trascendentales. También suelen usar técnicas como videos de familiares o amigos o exjugadores de éxito en el club que los anime frente a un partido trascendental y justamente antes de que ellos salgan al campo deportivo. Mateo capítulo 10 es uno de estos momentos. Jesús había reclutado, había escogido a sus 12 discípulos y ellos estaban a punto de salir a su primera misión. Entonces Jesús los reúne y les da
una charla para decirle cuál era el objetivo y cuál era su misión y con qué se iban a encontrar en el camino. Vamos a leer qué les dice Jesús en Mateo capítulo 10. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Otra versión dice, den de gracia lo que recibieron de gracia. Tengan ustedes en cuenta que les estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y por causa de mí, incluso los harán comparecer ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir ni por cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvado. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Así que no los teman. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Este es el mensaje de ánimo que les da Jesús. ¿Qué les parece? En primer lugar, Él le dice, tienen un mensaje que llevar. La misión del discípulo, la misión de la iglesia hoy en día es llevar el mensaje de Jesucristo. Este mensaje es conocido como el Evangelio o la buena noticia. Y la buena noticia es que el reino de los cielos se ha acercado. Es que el reino no tiene que ver con un lugar, ni tampoco tiene que ver con un imperio, ni tampoco tiene que ver con personas que están en un determinado lugar. El mensaje era que el Rey, que el Creador de los cielos, que aquel que era infinito y eterno, ahora se había acercado a nosotros. El Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, ahora es Dios con nosotros. El 3 veces santo ahora camina entre medio de los mortales. Por eso el Evangelio no es una doctrina o tampoco es una serie de enseñanzas a aprender o a tratar de cumplir, sino que el Evangelio es una persona y es Jesús que se ha acercado a nosotros. El apóstol Juan nos dice así, en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquel verbo, aquella palabra, aquel logos, aquella voluntad del Padre, un día se encarnó, se hizo un hombre como nosotros y caminó entre nosotros. Y gracias a que eso que era tan lejano aparentemente se hizo carne, pudimos ver la gloria de Dios caminando entre nosotros. El libro de Hebreos en capítulo 1, versículo 1 nos explica de la siguiente manera. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Me entienden? Dios dice que habló de muchas maneras a nuestros padres, o sea, a nuestros antepasados. Y lo había hecho por medio de hombres y mujeres, profetas, que venían y explicaban cuál era la voluntad de Dios. Por supuesto, algunos fueron poco creídos, otros directamente fueron despreciados y hasta algunos fueron apedreados y fueron muertos. Y vez tras vez Dios trataba de comunicarse con su pueblo, pero su pueblo no lo quería escuchar, o no lo entendía, o simplemente no le creían. Entonces un día Dios dijo: basta, lo que voy a hacer es que mi voluntad, mis palabras, el deseo de mi corazón, lo voy a encarnar en mi Hijo Jesucristo y lo voy a enviar en medio de los hombres para que ellos así puedan verme y así puedan escucharme y así puedan seguirme. Así que aquel que habitaba en la eternidad, el que vivía rodeado de su gloria, ahora se acercaba a nosotros. Y no solo eso, sino que se hacía como uno de nosotros, con el único objetivo de mostrarnos la verdad y su gracia. La verdad es que el Padre nos ama y que un día nosotros le rechazamos y nos fuimos de su lado, nos fuimos de su gloria, pero ahora la gracia nos volvía a dar una segunda oportunidad. Jesús caminando entre nosotros era la oportunidad de volver a aquella gloria que un día perdimos. Solamente había una condición: había que arrepentirse, había que rendirse a Él, había que escuchar cuál era su voluntad y seguirlo, para que entonces Jesús sea nuestro Señor, sea nuestro Rey, sea el que manda en nuestras vidas. Desde ese momento, cuando decidimos ir a Él, cuando nos rendimos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pasamos a ser parte de su reino, de su gobierno, de su autoridad, de su cuerpo llamado la iglesia, y Él es la cabeza de todos nosotros. Por eso tampoco la iglesia es el reino de Dios. La iglesia son hombres y mujeres como vos y como yo, que estamos bajo la autoridad del Rey. Y todo lo que hacemos, todo lo que decimos incluso, es simplemente expresar la vida que vive en nosotros, el que gobierna en nosotros. La iglesia está para cumplir la misión del Rey. ¿Y saben cuál es esa misión? Él dijo: vayan y lleven este mensaje, que estoy cerca de ustedes y que le estoy dando una oportunidad para que se reconcilien conmigo. Vayan y amen, le dijo a sus discípulos. Vayan y ayuden, vayan y sanen, vayan y consuelen, vayan y liberen, vayan y, si es necesario, den sus vidas por aquellos que no me conocen. Después de todo, es lo que Él dijo en su última cena con sus discípulos. Él dijo: hagan esto en memoria de mí. Den su cuerpo, den su sangre por aquellos que no merecen ser amados, porque lo que yo les estoy diciendo es que yo le doy una nueva oportunidad para que se acerquen a mí. Después de todo, es lo que Jesús hizo cuando fue a la cruz. Partió su cuerpo y derramó su sangre hasta la última gota por amarnos a nosotros, que no merecíamos ser amados, porque un día le dimos las espaldas. Hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús a sus discípulos, a su iglesia.
Lo segundo que le dice Jesús, el Maestro, a sus discípulos, a su iglesia hoy en día: cuando ustedes salgan, se van a encontrar rodeados de gran necesidad, con hombres y mujeres que lo han perdido todo y que me necesitan. Entonces, ¿ustedes qué tendrán que hacer? Él le dice: sanen a los que están enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los que están muertos y liberen a los que están endemoniados. Den de gracia, den gratuitamente lo que ustedes mismos recibieron alguna vez, también gratuitamente. El mismo Jesús dijo: yo no vine para las personas que están sanas, sino que vine para aquellos que están enfermos. Yo no vine para aquellos que creen que no necesitan de nada ni de nadie, para los autosuficientes. Yo vine para los que claman por misericordia. Yo vine para aquellos que sienten y que saben que no tienen absolutamente nada, que lo han perdido todo y se dan cuenta de su condición. Y hoy están pidiendo misericordia, están pidiendo una segunda oportunidad. Jesús mismo, cuando comienza su ministerio, Él dice estas palabras. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, me ha escogido para proclamar buenas noticias a los pobres, a los desposeídos de la vida, a los que siente que no llegan. A esos vine, dice Jesús. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Aunque humanamente están libres, se sienten esclavizados de cualquier cosa. Puede ser de pensamientos, puede ser de adicciones, puede ser de enfermedades, puede ser de depresiones, de cualquier cosa. Se sienten cautivos. Dice Jesús: y vine a dar vista a los ciegos, que no ven un futuro, que no le ven salida a la vida, que ni siquiera tienen una visión de cómo pueden enfrentar el futuro, porque se han quedado sin esperanzas. También vine a poner en libertad a los que están oprimidos. Oprimidos significa que están bajo presión, que sienten que no pueden volver a levantarse. Y termina diciendo Jesús: y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Es decir, Jesús está diciendo: Dios me ha escogido, el Padre me ha escogido para anunciar esta buena noticia, que el Señor va a mostrar su bondad, su amor va a ser conocido a través de ustedes, mis discípulos, a través de ustedes, mi iglesia, porque para eso yo he venido, dijo Jesús. El mismo Juan el Bautista, el que iba delante de Jesús, el que bautizó a Jesús, aquel que había proclamado: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos, el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue arrestado, fue llevado preso y estaba a punto de perder su cabeza. Entonces entró en crisis y le vino la duda y mandó preguntar a Jesús. Lucas capítulo 7 así nos relata este momento. ¿Eras tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se le anuncia las buenas nuevas. En resumen, sus discípulos, aquellos que siguen a Jesús, su propia iglesia, no tiene como fin servirse de las personas, sino al contrario, estamos para servir a los que necesitan, para darnos a aquellos que no tienen nada, a los desposeídos, porque Jesús mismo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Entonces, en este punto mi pregunta es: ¿cuándo y dónde perdimos nuestra esencia? ¿Cuándo dejamos de ir
para decir: vengan. ¿Cuándo dejamos de ser un hospital que reciba a los heridos, a los moribundos, aún a los muertos, para convertirnos en un lujoso hotel en donde los clientes reclaman ser bien atendidos, en donde los clientes siempre tienen la razón, en donde ellos reclaman buena atención y el confort para permanecer en ese lugar y aún para recomendar a otros que vengan a ese lugar? ¿Cuándo dejamos de ser un transporte de tropas cuya misión es servir a los necesitados, cuya misión es darse a los desposeídos, para transformarnos en un crucero de lujo que lo único que busca es el disfrute de sus pasajeros? Pasajero que su única expectativa es: ¿qué tienen para darme? Porque para eso me subí a este barco, para pasarla bien. Entonces el maestro continúa su charla de ánimo, de envío a sus discípulos, y le dice: tengan en cuenta una cosa, yo le estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. ¿Se imaginan a los discípulos? Yo me imagino mirando por todo lado diciendo: ¿a quién nos llamó el maestro? Otros pensando: ¿por dónde me puedo escapar? Me imagino a Mateo diciendo: prefiero ir a volver a cobrar impuestos porque allí la gente me maltrataba, me insultaba, pero no intentaba matarme. Porque ovejas en medio del lobo, su fin es comida para los lobos. Su fin es ser alimento para los lobos. Su fin es la muerte. Lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, y por consecuencia nos dice hoy a la iglesia, es: cuando yo los envío, les voy a enviar a lugares peligrosos, porque se van a encontrar con personas malas, van a encontrarse con personas que no solamente van a tratar de asustarle, sino que literalmente van a buscar matarles, o de última te van a dar un buen mordisco. Pero lo más curioso de esta frase de Jesús, aunque ya el fin es bastante tenebroso, es que Jesús le está diciendo: yo les envío. Es decir, que Jesús está diciendo: esa es mi voluntad. Una de las frases que más nos gusta pronunciar a los evangélicos es: el lugar más seguro para estar es en el centro de la voluntad de Dios. ¿Estás seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios es lo más seguro? Me suelen decir muchas personas cuando están tomando una decisión: ahora tengo paz, pastor, ahora tengo paz. Por lo tanto, sé que Dios es el que me está hablando. Cuando me dicen esas cosas, yo suelo decir: ahora sí que desconfío que no es Dios el que te habló. Porque en la historia de la Biblia, todos los hombres y mujeres que Dios utilizó en la Biblia, que recibieron un llamado de Dios, aún estos 12 discípulos y aún la iglesia de Dios, Él nos dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. ¿Te parece que eso es tener un sentimiento de paz? Yo no veo que ninguno de los 12 discípulos haya dicho ese día: ahora sí tenemos paz, porque Jesús nos envía como ovejas en medio del lobo. ¿Verdad que no? Yo creo que es todo lo contrario, ¿verdad? Es a veces miedo, a veces temor por lo que nos va a pasar, por lo que le va a pasar a nuestra familia, qué nos va a suceder en el futuro. Tengo un amigo que Dios le llamó para una misión especial. Es llevar el amor de Dios, es llevar el reino de Dios. Es decir, proclamar el reino de Dios se ha acercado a todas las ciudades, pueblos de nuestra nación. Entonces dejó su casa, vendió sus muebles, se subió con su esposa y con una de sus hijas en su automóvil y se fueron por los pueblos, por las ciudades, a proclamar que Dios les ama. Y allí tenían todo en el auto, tenían su ropa, su mochila y todo lo que necesitaban. Lo cierto es que a unos pocos días, apenas haber comenzado la misión, le roban lo que tenían en el auto. Es decir, se quedaron sin ropa, sin computadora, sin cámara y todo lo que ellos usaban para proclamar el amor de Dios. Y ellos se alegraron
porque dijeron, bueno, evidentemente el diablo está enojado porque no le gusta lo que estamos haciendo. Nunca se enojaron con Dios, porque ellos tenían en claro que Jesús lo envía como ovejas en medio del lobo. Pero eso no es nada. Al tiempo decidieron ir a los Estados Unidos para predicar a los homeless, a los lincheras, a las personas que están en la calle. Y allí empezaron a hablar del amor de Dios, a abrazar a aquellos que realmente están en situación de calle, desposeídos, que no tienen nada para comer, que necesitan un medicamento. Pero ¿saben qué? A los pocos días que llegaron allí y empezaron a hacer la obra de Dios, les agarró la pandemia y no se pudieron mover más. Igualmente buscaron la forma de que como iglesia y con los hermanos que fueron encontrando allí, poder seguir sirviendo. Pero ellos dijeron, pero acá falta adrenalina, acá no nos sentimos como ovejas en medio de lobos. Entonces empezaron a orar a Dios para ver cuál era el próximo destino. Y Dios le mostró México. Ya decir México es complicado, porque reina, ustedes saben, la idolatría, reina los narcotraficantes que tratan de matar a todas las personas que se oponen a lo que ellos quieren comerciar en ese lugar, ¿verdad? Entonces estos amigos encontraron una ciudad del cual parte un tren varios días a la semana, pero no como pasajeros. O sea, el tren va lleno de pasajeros, pero hay una gran cantidad de pasajeros que no viajan dentro de los vagones, sino que viajan en los techos de esos vagones. Allí van personas que no tienen cómo pagar un pasaje. Son personas, muchas de ellas indocumentadas. Son personas extranjeras que están tratando de huir de sus países. Se suben al techo de ese tren con su familia, con sus hijos y marchan rumbo a los Estados Unidos. Así que pasan allí muchos días, pasan frío, pasan calor, pasan necesidad, pasan hambre. Muchos se duermen y se caen y se mueren. Otros se caen y pierden un brazo, pierden una pierna. Otros pierden a sus hijos. Y estos amigos entendieron que Dios le estaba llamando a ese lugar. Entonces nosotros le decíamos, ¿y te vas a subir a los techos? ¿Y vas a subir con tu esposa a ese lugar? Sí, nos decían, porque allí hay gente que está necesitando de Dios. Pero te podés morir también vos. ¿Y cuál es el problema? Decía, ¿acaso no todos vamos a morir? Yo prefiero morir haciendo la voluntad de Dios, como ovejas en medio de lobos, pero no morirme sentado en mi casa sin hacer nada para Dios. Esto me hizo recordar a otra historia. John Peyton, un misionero que se fue a unas islas ahí cerca de Australia, y esas islas estaban plagadas de caníbales. Entonces muchos hermanos y aún un anciano dice que venía día tras día a su casa y le decía, no vayas a esa isla porque allí te van a comer los caníbales, acordate, los caníbales te van a comer. Entonces un día este hermano Peyton dice que le miró fijamente al anciano y le dijo, mire usted, hermano, usted ya está mayor y usted en cualquier momento va a dejar de existir y va a ser comido por los gusanos también. Yo prefiero ser comido por los caníbales, pero antes llevarle el mensaje de Dios, que ser comido por los gusanos y no hacer nada para Dios. Ovejas en medio de lobos. Esta es la gran pregunta que plantea Mateo capítulo 10. ¿Estamos dispuestos a salir de nuestras comodidades, de nuestros lujos, de nuestras propias metas para ir al peligro o tal vez a la muerte con tal de llevar el mensaje de Dios para aquellos que no tienen absolutamente nada? ¿Estamos dispuestos a ir a predicar la palabra del Señor en los lugares en donde vamos a tener que dar en vez de recibir? ¿Estamos dispuestos a ir y ser sal y luz a las muchas personas que necesitan una dirección y así ellos rindan sus vidas y sus corazones a Jesús? Recuerden, nosotros no somos un crucero de lujo. Somos un barco que transporta a los agentes
del reino, a los soldados del reino, que están dispuestos a ir como ovejas en medio de lobos, porque allí nos envía nuestro capitán. Es su voluntad. Si hasta aquí las cosas venían complicadas, escuchen la siguiente palabra del Maestro, de Jesús. Él dice, los entregarán. No dice posiblemente sean entregados algunos de ustedes, dice los entregarán. Dice otros irán presos, otros van a ser azotados, otros van a ser enjuiciados, otros van a ser traicionados. Aún hay padres que van a traicionar a sus hijos e hijos que van a traicionar a su padre solamente porque decidieron seguir a Jesús. Entre propios hermanos se van a traicionar unos a otros. Van a ser perseguidos. Todo el mundo los odiará, dice Jesús. Y posiblemente, me olvidaba, decía Jesús, posiblemente también lo matarán. Y termina diciendo Jesús, no teman. No teman, dijo. Cuando uno lee esto, la verdad que yo me pregunté, ¿te enseñaron alguna vez estas cosas? ¿Verdad que no? Todo lo contrario. Porque muchas veces nos han dicho que cuando creemos, cuando nos acercamos a Jesús y cuando nos empezamos a parecer a Él, toda la gente nos va a buscar y nos va a amar y va a querer estar cerca nuestro. Pero la realidad es que el mundo despreció a Jesús, rechazó a Jesús, lo llevó a la cruz y Él mismo dice, el discípulo no es más que su maestro. Si a mí me despreciaron, también a ustedes le van a despreciar. Si a mí me rechazaron, también a ustedes le van a rechazar. Fíjense, Él dice, los perseguirán, los echarán, los van a meter presos. No dice posiblemente en alguna época, sino que afirma que esto es consecuencia de llevar el Evangelio de Jesús a las personas necesitadas y a este mundo. Pablo le estaba diciendo también unas palabras al joven pastor Timoteo y le dice lo siguiente: pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Tremendo, ¿verdad? David Platt, en su libro Radical, dice lo siguiente: siempre y cuando el cristianismo se parezca al sueño americano, tendremos pocos problemas en este mundo. En cambio, si nos identificamos con Cristo, perderemos mucho en este mundo. El apóstol Pablo, el mismo que le aconsejaba a Timoteo, le está diciendo también algo parecido a la iglesia de Filipos. Dios le ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Titulé el mensaje del día de hoy: ¿crucero de lujo o transporte de tropas? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Cuál de las dos representa los pensamientos de tu iglesia? ¿Te parece tu iglesia o te parece que la iglesia es un transporte de tropas, una transportadora de tropas, o simplemente se ha convertido en este tiempo en un crucero de lujo? Con esta pregunta no estoy juzgando a la iglesia ni a tu iglesia, porque ni siquiera conozco mi iglesia y también me pregunto a mí mismo, ¿es nuestra iglesia una transportadora de tropa o un crucero de lujo? Porque muchos de nosotros, cuando vinimos a Jesús, cuando creímos en Jesús, pretendimos que los discípulos de Jesús automáticamente se convirtieran en pasajeros de lujo, en pasajeros VIP, llenos de privilegios, de demandas y aún de seguridad en esta vida. El crucero de lujo fue diseñado para los paseos, para el placer, para tiempo de paz y de calma, para el confort, para disfrutar. Sin embargo, el otro transporte es para las batallas. El propósito de la iglesia es movilizar a sus soldados, a sus discípulos para una misión. Y esa misión está llena de peligro
y de persecución. ¿En dónde desviamos el objetivo? ¿Será que nos fuimos detrás del sueño americano en vez de ir tras los sueños de Dios? El sueño americano nos promete seguridad, nos promete éxito, nos promete disfrutar de la vida, nos promete éxito y confort y prosperidad. Sin embargo, Jesús nos promete una mayor recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que ofrece Jesús? Él le dice, no teman. ¿Por qué no teman? ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae en tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. La primera recompensa que Él nos ofrece es decirnos que Él está al control de todas las cosas buenas y aún las cosas malas que suceden a nuestro alrededor. Por eso ya hace unos cuantos meses atrás, cuando recién comenzaba esto del COVID y la pandemia, y había mucha gente asustada y mucha gente que temía lo que podría venir en el futuro, que ni siquiera imaginábamos cómo sería, las personas estaban temerosas. Pero yo les había predicado no porque yo lo veía o porque yo lo sabía, sino porque la palabra de Dios dice, Él es el que hace todas las cosas. Él está al control de todas las cosas. Jesús no se bajó de su trono, no salió de la derecha del lado del Padre, que es el Todopoderoso, el que reina con autoridad. Y ese mismo Rey es el que te está diciendo hoy, no teman. Dice, los pajarillos, miren ustedes los pajarillos, ellos no hacen grandes cosechas, ellos no amontonan sus granos, sin embargo todos ellos son alimentados por el Padre. Ustedes preocúpense por buscar el reino de Dios, su gobierno, obediente a su palabra, y todas las demás cosas van a ser añadidas. O sea, aunque haya gran necesidad a nuestro lado, nosotros seguimos predicando el reino de Dios. Mientras tanto, Dios se ocupa de todas nuestras necesidades. Y si me muero, voy con Él. Estoy con Él. No hay ningún problema. No temas, dice el Señor. La segunda recompensa que Jesús ofrece es su amor eterno, su amor inagotable. Y te voy a leer quizás uno de los pasajes que más me encanta leer. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús nos está diciendo su amor, o mi amor, mejor dicho, está diciendo Jesús, es tu verdadera
seguridad. ¿Y quién nos podrá separar de eso? Nada ni nadie, dice Jesús. La tercera recompensa que Jesús nos ofrece, que nos promete, es: no tengan temor de la gente. ¿Qué te puede hacer la gente? De última, lo peor que te puede hacer es matarte. Y eso no es nada, dice Jesús. ¿Qué clase de ánimo es esto que está dando Jesús? Pablo, una vez más, hablando a la iglesia de Filipos, le dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice que el morir es ganancia? ¿Estaba loco Pablo? ¿Qué le pasaba? Pablo está diciendo: en el preciso momento en que tus ojos se cierran, en ese milisegundo que tus ojos se cierran, que mueres, pero para la humanidad comienzas a vivir eternamente junto a Cristo. Mañana, ¿dónde vas a estar? En el cielo con Dios. Y entre 10.000 años, ¿en dónde vas a estar? En el cielo con Dios, disfrutando de lo mejor que te puede dar Dios. ¿Y qué es lo mejor que me puede dar Dios? Él mismo. Lo que te promete es: cuando vos pierdas tu vida, para el ser humano, vos empezás a ganar lo mejor de todo. Ganás a Dios mismo. Porque en Él tenemos todo. Porque Él es el todo en todos. Seríamos muy tontos en cambiar cualquier recompensa menor que nos ofrece este mundo por la recompensa mayor, que es Dios mismo. Cuando arriesgamos nuestra vida en pos de Él, descubrimos que la seguridad se encuentra en su soberanía, que Él está al mando, que la seguridad está en su amor eterno y que nada ni nadie nos puede separar, y que su tercera recompensa, la mayor de todo, es la plenitud de su presencia. Jim Elliot, este misionero, dijo lo siguiente: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Solamente cree y no temas. Dios está al control de todo. Así que hay un mensaje que dar. El reino de Dios se ha acercado. No dejes de dar este mensaje. Pero para ello no tienes que estar encerrado, sino que tienes que salir. Usa todo lo que tienes, toda la herramienta que tienes, las redes sociales, el WhatsApp, tus amigos, tu compañero de trabajo, tus vecinos. Pero no dejes de proclamar que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y que nos está dando una segunda oportunidad para reconciliarnos con Él. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos a bordo en el transporte de tropas. Allí está nuestro capitán, el Señor de señores, el Rey de reyes, que nos está esperando para darnos nuestra próxima misión. Chao.